presidente Alejandro Yamatei junto a su gabinete de gobierno ofreció una conferencia de prensa para hablar de la situación del país que fue abatido por la tormenta Julia. El paso de la depresión tropical Julia ha impactado económicamente a Guatemala, generando pérdidas a un país ya azotado por la inflación. Este martes, Noticiero Guatevisión junto a Aeroclub de Guatemala realizó un recorrido aéreo por los distintos departamentos afectados debido a la tormenta Julia. Jorge Rafael C. es condenado a 50 años de cárcel por el crimen de su esposa Luz María López, ocurrido en enero de 2021 y cuyo cuerpo fue encontrado en un tragante de la zona 2. Un nuevo escándalo de abuso sexual sacude a la municipalidad de Quetzaltenango mientras las víctimas temen denunciar por posibles represalias. Se agrava la crisis migratoria. Más de un centenar de indocumentados son transportados a diario desde El Paso, Texas, a otros lugares de Estados Unidos. Amigos televidentes, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este martes, un día cargado de mucha información. Pero antes, vamos a darle la bienvenida y las buenas noches a María Luisa Gómez. María Luisa, gracias, Alberto, a ti también y a ustedes, por supuesto, gracias por su preferencia. Tenemos que iniciar de inmediato con las noticias porque hace poco menos de 2 horas el Pleno del Congreso de la República aprobó el decreto 50-2022, lo que ratifica el estado de calamidad en el país durante 30 días ante el azote de la depresión tropical Julia en el territorio nacional, con 110 votos a favor, 27 en contra y con 23 ausentes. Luego de una discusión de más de 3 horas, el decreto fue aprobado en urgencia nacional, apoyado por el oficialismo en el legislativo. Además, el gobierno de Guatemala lanzó un comunicado donde agradeció a los miembros del Congreso de la República por esta decisión, señalando que esta medida fortalece la atención a los guatemaltecos. Mire, una conferencia de prensa, el presidente Alejandro Yamatei y sus ministros anunciaron la reanudación de las clases luego del paso de Julia. Además, actualizaron sobre los daños que dejó el ciclón tropical en nuestro país. Vamos a conocer inmediatamente los detalles. En la conferencia, el Ejecutivo anunció que las clases se reanudarán solo en el departamento de Guatemala mañana miércoles 12 de octubre. Para el resto del país, comenzarán de nuevo hasta el jueves 13. Porque se considera que todavía no hay condiciones en algunos centros educativos, todavía hay tareas de limpieza y otros continúan inundados. Luego de este anuncio, la Conred confirmó que subió el número de fallecidos por Julia, una persona más en Izabal y otra en Suchitepeques. Suman 15 decesos, incluyendo a un soldado que murió mientras cruzaba un río para brindar ayuda humanitaria en Huehuetenango. Noticiero Guatevisión cuestionó al presidente Yamatei sobre la necesidad de decretar un estado de calamidad para frenar los efectos de Julia, a pesar de que en otras tormentas como Eta e Iota en noviembre de 2020, la medida no agilizó la reconstrucción de viviendas, puentes y carreteras. Con tono molesto, esto respondió. Pero la respuesta es, entonces, no daremos que la gente se muera. Discúlpeme, señor periodista, a mí me parece que esa es una posición totalmente irresponsable. Muchas gracias. Señor presidente. Gracias, compañeros. Es así como finalizamos esta conferencia de prensa. Y una de las preguntas que mantienen los guatemaltecos es hasta cuándo van a durar las lluvias alrededor del territorio nacional. Y según lo que anunció el director del INSIGUME en esta conferencia de prensa, es que persistirán a lo largo de toda la semana, con una posibilidad muy alta de que se incrementen en los últimos días del fin de semana debido a la presencia de ondas del este. Con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Electroral y sus deliciosos sabores presenta. Bueno, y el paso de la depresión tropical Julia ha impactado económicamente al país, generando pérdidas de cultivos. Así como también en el transporte de carga que no pudo enviarse a su destino de exportación. La depresión tropical Julia en el país dejó muertes, heridos,
personas que tuvieron que abandonar sus hogares, otras que lo perdieron todo, puentes destruidos y afectados y carreteras bloqueadas. A esto se debe sumar el impacto económico que tuvo, pues los daños en la infraestructura y la interrupción parcial de la cadena de suministro de carga provocó pérdidas que los sectores aún no han logrado contabilizar por completo. El domingo y lunes, Empornac y la empresa portuaria Quetzal suspendieron operaciones. De acuerdo con registros de la Comisión Portuaria Nacional, de enero a julio recalaron 1.894 buques en los puertos del país, lo que significaría que al menos 10 barcos se quedan sin cargar o descargar por cada día de suspensión de operaciones. Además, se suma la gran cantidad de carreteras afectadas. Si uno piensa, pues en el camión con su furgón, pero creo que a ratos tenemos que pensar lo que vaya dentro de cada uno de ellos, que va la producción de todo tipo de cosas, ¿verdad? De alimentos, vestuario, productos manufacturados, muebles, productos químicos. Los países tienen que prepararse son construcciones que deben de ir más adaptadas a resistir esos problemas que no van a mejorar. O sea, los temas del cambio climático, el tema de las tormentas, de lo que se conoce, eso no lleva, miras, a ir mejorando, al contrario, se va a intensificar. La gremial de pilotos de transporte pesado de carga por carretera y similares estimó que en carretera, ya sea varados o en circulación lenta, había unos 10.000 tráilers, que representan entre el 60 y 70% de camiones pesados de carga. Los principales retrasos se ubicaron en la carretera CA9 Norte. Además, no podemos dejar de mencionar las pérdidas en los productos de la agricultura en departamentos como Izabal, Alta Verapaz y Escuintla. Los más afectados fueron el maíz, frijol, arroz, cardamomo y café. Los productos que tienen que ser cosechados en estos días, digamos que ocurren estos incidentes, esos son los productos que tienen problema porque se pierden, porque no pueden ser cosechados precisamente porque están ocurriendo estos incidentes y entonces su vida se acorta. Y recordemos siempre que los productos de exportación, por las cantidades en que se producen, eso no se puede mandar al mercado interno. Fanny de Estrada comentó que es fundamental que el país empiece a trabajar más en la infraestructura, pues somos un país altamente vulnerable a estos desastres naturales. Y en 246 municipios hay cultivos expuestos a daños por lluvias e inundaciones. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Agustín Ortiz. Electoral y sus deliciosos sabores presentó. Este martes 11 de julio, Noticiero Guatevisión junto a Aeroclub de Guatemala realizó un recorrido aéreo. Así es, el objetivo fue sobrevolar sobre algunos de los departamentos afectados por la tormenta Julia para conocer la situación. El paso del ciclón tropical Julia por Guatemala afectó varias ciudades del país y los remanentes continuarán generando lloviznas y lluvias intermitentes en toda la República. Debido a este ciclón, varios departamentos quedaron severamente afectados. Entre los más dañados se encuentra Alta Verapaz e Izabal. Durante el recorrido aéreo se observó el desbordamiento de ciertas áreas del río Motagua y algunas comunidades inundadas. Debido a la emergencia nacional, Aeroclub de Guatemala solicitó víveres para poder llevar a los poblados más lejanos e incomunicados. El paso de la tormenta tropical Julia deja una estela de muerte y destrucción en Guatemala, donde las autoridades de protección civil se mantienen en alerta, pues a pesar de que el ciclón se debilitó, existen probabilidades de que se fortalezca en las próximas horas, o por lo menos que sus remanentes causen copiosas lluvias. Reportó para Noticiero Guatevisión María José Bonilla. Bueno, y un drama es lo que viven los comunitarios del municipio de Panzosa, Alta Verapaz, donde las lluvias por la tormenta Julia provocaron inundaciones que generaron daños en los cultivos. La única forma de transitar por el lugar es por medio de cayucos. Henry Montenegro estuvo en el lugar y nos preparó la siguiente nota. Vamos a verla. En época no lluviosa, esta es una planicie donde cientos de personas siembran sus productos. Sin embargo, por el paso de la tormenta tropical Julia, se ha convertido en una laguna. Esto debido al desborde del río Polochic. Y la única forma para llegar a sus hogares, las personas solamente pueden utilizar un cayuco.
Las viviendas se encuentran aproximadamente a 20 minutos de la orilla de Panzós, Alta Verapaz. La mayoría de sus habitantes se dedican al cultivo de maíz, arroz y frijol, pero con la época lluviosa, el río Polochic incrementa su caudal y destruye las siembras. Este sufrimiento comienza desde mayo, pero se agudizó con el paso de la tormenta Julia. Bernabé y Carmela son esposos. Viven en esta comunidad llamada La Playa y han perdido sus cultivos. Ahora tratan de resguardar lo poco que les queda. Difícil todo, con el río cuando baja, vuelve a crecer más. Como el río está inundado, todo, aquí hay mucho nacimiento de río aquí, entonces se empieza a inundar todo. ¿Cómo fueron las últimas horas? Entiendo que hubo mucha lluvia, tuvieron que evacuar las personas hacia otros sitios. Sí, tuvo que evacuar porque el río se crece más aquí, no puede ser nada. Si tiene un cayuco, pues se puede salvar uno. Si no tiene cayuco uno, no puede salvar uno. Otros agricultores de la zona también han tenido pérdidas a causa de las lluvias, como el caso de Alfredo Caal, quien toda su vida ha vivido en este lugar, pero ahora señala que las lluvias han provocado que pierda sus cultivos. Pues la cosecha de invierno se perdió, eso sí se perdió. Ajá. Ahora el arroz, pues ahí está todavía, pero está bajo de agua, ya no se mira. Con imágenes de María René Gaitán y Esvin García, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Vamos ahora a conocer la situación de Alta Verapaz porque según información oficial se reportan 5 personas fallecidas, 2 desaparecidas e inmuebles afectados. Este es el saldo hasta ahora de los daños ocasionados por los efectos de Julia en el departamento, donde aún hay sectores inundados, especialmente en la área del Polochic, donde además se reportaron deslizamientos de tierra. Por cierto, luego de las inundaciones en Cobán, algunas familias han iniciado a limpiar sus hogares, mientras en las calles se ven algunas pérdidas materiales por los daños. Sectores de residenciales Imperial, W y Chichochoque en Cobán han iniciado a limpiar sus viviendas al bajar el nivel del río Cabón. Gracias a Dios, como hace 2 años no fuimos afectados el 100%, ¿verdad? Como todas las casas, pero este año sí fuimos afectados tal vez un 50%. Pues acá llegó, para los que no saben, ¿verdad? Llegó casi por donde están, para decir, las rodillas. Y fue en cuestión de segundos que se vino el río, ¿verdad? Gracias a Dios, todos nosotros como vecinos, pues decidimos obedecer a las autoridades, no autoridades, sino a lo que nosotros estábamos viendo en redes sociales, que realmente sí estaba, era fuerte lo que venía. El piloto de un camión no respetó que había agua acumulada y pasó con fuerza dañando las persianas de comercios. Ya están los vecinos acá solicitando el apoyo correspondiente. Tenemos un cargador, tenemos los camiones de volteo, también tenemos un cisterna que les está brindando apoyo a los vecinos con el vital líquido para que ellos puedan utilizarlo y limpiar las casas. Vamos a terminar primero aquí la colonia W, luego nos pasamos a Residenciales Imperial, de ahí nos pasamos al Recreo. Hay personal también ahorita trabajando en Chichochoc, hay personal trabajando en las zonas 12 como es el Esfuerzo 1, Esfuerzo 2, La Esperanza, Petén Chichic. El área del Polochic continúa afectada por las inundaciones. Para Guatevisión, Elio Nuila. Y este martes el soldado fallecido en Chiantla, Huehuetenango, recibió honras fúnebres en la 5ª Brigada Militar antes que sus restos fueran trasladados a Quiché. En tanto, la Patrulla Especial de Rescate de Bomberos Voluntarios suspendió la búsqueda del vecino desaparecido que intentó ayudar, esto debido a que continúa la lluvia. Romeo Calel Choc, de 21 años, murió tras caer al río Botija en Chantla, luego que intentaran sacarlo para recibir asistencia médica el lunes. Este día recibió honras fúnebres. Un pabellón nacional cubrió el féretro, sobre el cual se colocó una ofrenda floral antes de ser entregado a su padre, Camilo Calel Sic, un hombre humilde que viajó de Chicamán para esta ceremonia. Expresar el profundo dolor que invade nuestros corazones ante el fallecimiento en el cumplimiento del deber del soldado de primera Regilson Romeo Calel Choc. Mientras tanto, en los Cuchumatanes, la Patrulla Especial de Rescate de Bomberos Voluntarios suspendió la búsqueda de un vecino que intentó ayudar a los soldados que cayeron al río para auxiliarlos, pero fue arrastrado por la correntada. El jefe de la patrulla explicó que es complicado por el clima. Realmente este es un río muy pequeño en verano, casi no tiene agua, pero en este momento los 3 puentes que están ubicados en esta área, que son para cruzar este río, pues están
están inundados, ¿verdad? El agua los sobrepasa. Este martes, cuando la lluvia ha permitido ingresar a algunas comunidades, aumentaron los reportes de daños. 4 puentes están destruidos, 7 escuelas tienen daños y las pérdidas en la agricultura se registraron en 28 de los 33 municipios. Más o menos tenemos un aproximado de 20.325 personas afectadas. El mayor problema fue en cuanto a maíz, frijol y algunas hortalizas, el maíz en cuanto a came. Y el problema que ahorita por las inundaciones podemos tener alguna proliferación de plagas y enfermedades. Bueno, Cocolá Grande y Cocolá Chiquito, por ejemplo, son de las comunidades más lejanas que tenemos que atender. El ingreso a Mixlaj está bien complicado. Nuestra brigada de rescate tuvo que retornar hace un momento porque no pudieron ingresar. Tenemos también comunidades del área de la cuenca del río Quisil, de San Juan Ixcoy, que están bien afectadas. En el Centro de Operaciones de Emergencia se buscan puntos para poder implementar un puente aéreo, pues 18 comunidades están aisladas por completo. Mixlaj no se ha podido llegar, por lo que se desconoce la magnitud de los daños. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y las fuertes lluvias que se registraron en la línea B8 de San José La Máquina en Suchitepeques causaron que el río Cis se desbordara e inundara varias viviendas. Samuel Cárcamo, vecino de la línea B8, vio cómo con el pasar de los minutos el agua que entraba a su hogar fue subiendo de nivel hasta llegar al punto de perder la mayoría de sus pertenencias. Este martes, luego de más de 12 horas, el agua desapareció, dejando únicamente pozas de lodo y una plaga de zancudos. Como le decía anoche, de unos 10,000 quetzales porque se inundó más que todo lo que fue una máquina de soldar, compresor, una estufa de horno, lo que es una refri ya no pudimos sacar, eso ya esos aparatos ya están inservibles. Así también como objetos como ropa, caites, colchones, camas. La verdad es que hasta hoy pues estábamos viendo más que todo va de que pues las pérdidas materiales pasa más que todo de los 10,000 quetzales, va, porque hasta hoy pues verificamos todo lo que se había mojado y ya está inservible. Y Esdras Castillo Camacho, originario del municipio de San José La Máquina en Suchitepeques, fue la víctima mortal del paso de la depresión tropical Julia, luego de que intentara cruzar un zanjón crecido en la línea A3 en el litoral del Pacífico. Según testigos, fue arrastrado por la corriente del río Cis y su cadáver fue encontrado 2 kilómetros abajo. Familias de la línea 20 de San José La Máquina en Suchitepeques también tuvieron que ser evacuadas por las fuertes lluvias que se registraron en ese lugar. Se calculan pérdidas de hasta 15,000 quetzales. Veamos. Las fuertes lluvias que se registraron en la cabecera de Mazatenango, Suchitepeques, a causa de la depresión tropical Julia, provocaron que varias aldeas aledañas se inundaran. La línea 8 y 20 de San José La Máquina en Mazatenango fueron de las más afectadas por las lluvias, debido a que varias familias tuvieron que ser evacuadas por las inundaciones que sufrieron dentro de sus hogares, teniendo pérdidas de hasta 15,000 quetzales. No tenemos la certeza de los jornaleros poder ganar un día para poder comprar una libra de grano básico. Eso es lo único. Ahora pérdidas como quien me apunte a sembrar alguna mata de milpa o decir que perdí eso, gracias a Dios no. Mi familia está sano y salvo y lo único que no se puede trabajar, pues ahí miramos cómo Dios primero nos sobrevivimos. Sebastián González, presidente de la COCODE de la línea 20 de La Máquina y director de la Conred local, mencionó que se habilitó un albergue en la escuela pública en la línea 20, debido a que el río Cis creció e inundó varias viviendas que se encontraban en el sector, dando un aproximado entre 20 a 25 casas que están completamente inundadas. Por lo tanto, tienen 5 familias albergadas en la escuela y 5 familias más autoalbergadas en otras casas. Mencionó que entre la faja 19, línea 20 y faja 21 tienen un alrededor de 165 familias que viven en el lugar. Durante las últimas semanas, las lluvias volvió a afectar e hizo que el río Incán creciera, por lo que tuvieron que albergar a 45 familias que se quedaron sin sus objetos personales. Son alimentos, víveres para poder preparar alimentos, porque al igual ahorita ellos no pueden regresar a sus casas porque tienen agua adentro, queda lodo y entonces eso pues, es dañino para los niños porque pueden ahí sí que contraer la enfermedad del hongo, ¿verdad? Agregó que no tienen ninguna ayuda de la municipalidad,
pero están a la espera de una visita para llevar comida y ropa. Por el momento, entre los mismos vecinos se han apoyado. Con imágenes de Roberto López y Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Continuamos. Tras las lluvias dejadas por la tormenta Julia, muchas personas de Morales y Zabal regresaron a sus viviendas. Sin embargo, encontraron sus hogares cubiertos de lodo, agua y destrucción. Vamos a conocer el relato. Aunque la lluvia ya cesó y las inundaciones bajaron, la destrucción ha quedado en Morales y Zabal, donde sus comunitarios han regresado para tratar de reconstruir sus viviendas. Su nombre es Salvador Marín. En el 2015 llegó a este sector conocido como el Aserradero en Morales y en los últimos 7 años ha tenido que reconstruir su hogar en 2 oportunidades a causa de las lluvias, debido a que su hogar se encuentra a un lado del río San Francisco y a tan solo metros del Motagua. Pasó las últimas noches en las bancas de un edificio para resguardarse del frío junto con su esposa y sus 2 hijas, quienes aún están albergadas, y ahora analiza si pasará las siguientes noches en una galera. Fuimos a dormir abajo de unas gradas de un edificio allá en el centro. Mucho frío y zancudos, pero bueno, estoy ronco y todo. Por eso, porque es muy duro, es muy feo. Porque estar durmiendo en una cama y estar durmiendo en el suelo. Pero bueno, todos decimos que es la voluntad de Dios. Pero bueno, hemos perdido todo nuevamente. Otro es el relato de Elsa Ramírez. Ella vive a tan solo unos metros de donde Salvador. Decidió buscar refugio en otro lugar con sus familiares debido a la inundación registrada en el sector. Hoy tiene 81 años y toda su vida ha vivido en Morales y Zabal, y asegura que ahora regresa, pero encontró lodo y destrucción en su hogar. ¿Usted salió porque el río estaba muy Sí, venía muy lleno. Ya estaba saliendo el agua. ¿Y pasó la noche en la Ruidosa, me decía? Sí, más lejos que la Ruidosa. Yo me fui para allá. Para Santa Bárbara. ¿Con sus familiares? Sí, con mi familia. Mire, ¿y hubo temor, lo que le preguntaba? Ah, sí, ni modo. ¿Quién va a querer morir? Vea que no. Hay que, a ver, Dios le dé la vida a uno, tiene que ver cómo se escapa. Y hoy lo que me contaba es que encontraron lodo, mucho lodo. Mucho lodo, sí. Ahí están haciendo poco a poco. Porque yo sí ya no puedo. Ellos me ayudan. ¿Y usted salió, digamos, no se vio nada de acá? Solo eso. No, solo eso. Solo su ropa. Sí, un poquito. Y ahí todo lo más, pues, usted sabe que las cosas se hacen. Tras la disminución de las inundaciones, salieron a flote los daños en los cultivos, considerando que en Morales la mayoría de personas se dedica a la siembra de maíz, plátano y piña. Con imágenes de Esvin García y María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y las autoridades de la Conred señalaron que ya se superan los 50.000 afectados en Quiché por el paso de la depresión tropical Julia. Decenas de comunidades continúan incomunicadas por derrumbes en las carreteras rurales. Además, hay cientos de personas albergadas. Según las autoridades de la Conred, Quiché superó los 50.000 afectados por las lluvias provocadas por el paso de la depresión tropical Julia. Puentes dañados, carreteras bloqueadas, cientos de personas albergadas y daños en la agricultura, la mayoría en los municipios del norte del departamento. Se tiene contabilizado 54.036 personas afectadas en el departamento de Quiché, 15.071 damnificadas, 347 personas evacuadas, personas albergadas se tienen 18 en el municipio de Cotzal, 120 en el municipio de Zacapulas. De igual manera, en el municipio de Chajul se está trabajando también aún la oficialización de los albergues para poder determinar el número de personas albergadas. En la infraestructura tiene 17 carreteras afectadas, 2 puentes afectados. Chajul y Nevaj presentan el mayor número de comunidades incomunicadas por derrumbes en carreteras y por el daño a un puente sobre el río Chacbal, mientras las autoridades municipales de Nevaj expresaron que están a la espera del envío de alimentos por parte del Ejecutivo. Raciones, alimentos no tenemos, porque recuerden que los alimentos son perecederos, y ante esta emergencia pues tenemos que ver de qué manera ya se están haciendo las solicitudes al Ejecutivo. Zacapulas presenta el mayor número de personas albergadas en el departamento. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Debido a las condiciones del asfalto mojado, esta tarde se registró una colisión múltiple en el kilómetro 36 de la ruta interamericana en Santa María Cauqué, Zacatepeques. Los bomberos atendieron a los pilotos de los vehículos por crisis nerviosa y golpes leves, por lo que no fue necesario el traslado a ningún centro asistencial.
Jorge Rafael Sea es condenado a 50 años de cárcel por el crimen de su esposa Luz María López, cuyo cuerpo fue hallado en un tragante en enero de 2021. Ya regresamos. Vamos ahora a temas de justicia. Este día fue condenado a 50 años de cárcel Jorge Rafael Sea Mejía, luego de ser encontrado culpable del asesinato de su esposa Luz María López Morales. Edwin Pitán tiene el reporte. En agosto de 2017, Luz María acompañó a su madre, Ada Morales, a una concesionaria de vehículos para comprar una motocicleta a su hermano menor. El vendedor que les atendió era Jorge Rafael Sea Mejía. Este reportaje fue presentado en agosto pasado. En esas semanas, todo era una tesis que exponía la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público, pero este martes el Tribunal Segundo de Femicidio encontró culpable a Jorge Rafael Sea Mejía por el crimen de su esposa, Luz María. Afuera de los tribunales de femicidio, los amigos y familiares pedían justicia, mientras que los jueces del tribunal concedieron la última palabra al acusado y a la familia de Luz María. Sea Mejía se declaró inocente. Ada Morales, madre de Luz María, pidió justicia hasta el último minuto ante el tribunal. Es porque yo soy la voz de una mujer que fue cruelmente asesinada y que dejó una hija víctima. Y esa hija víctima, yo también soy su voz, yo también soy la voz de esa niña que hoy no puede estar aquí presente, porque definitivamente sería hacerle demasiado daño ante la sociedad. Los jueces del tribunal, Carlos Humberto Pacay, Ana Margarita Leonardo y Héctor José Rosales, se retiraron a deliberar por 5 horas. A las 13:30 horas de este martes se reanudó la audiencia y el juez Rosales fue el encargado de leer la sentencia. Con un razonamiento de la sentencia condenatoria de 2 horas y media, Rosales llegó a la parte resolutiva. Jorge Rafael Sea Mejía, usted es autor responsable de la comisión del delito de femicidio en agravio de la integridad, de la dignidad y el derecho a vivir una vida libre de violencia por parte de la víctima Luz María Rocío López Morales. Como consecuencia de la acreditación de este hecho criminal, se le impone la pena máxima de 50 años de prisión inconmutable. Ada Morales sollozó durante esa resolución. Luego, junto a su esposo e hijo, tomó fuerza y al salir de la sala del tribunal agradeció. Entonces, siento que estamos satisfechos con la pena que le dieron, porque es la máxima, no hay más que esto, ¿verdad? Entonces, agradezco a todos ustedes, a todos los medios por estar aquí. Gracias por poder compartir lo que una persona vive, lo que estamos viviendo en Guatemala. Afuera de los tribunales de femicidio, los amigos y familiares celebraron la condena de 50 años de prisión para Jorge Rafael Sea Mejía. A la familia de Luz María aún le queda pendiente ganar la potestad total de la custodia de la niña y que el Ministerio Público desembolse el seguro de vida que tuvo en la institución Luz María. Son los pendientes a causa del femicidio de la joven madre. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Edwin Pitán. Bueno, y un nuevo caso de agresión sexual sacude la administración de Juan Fernando López, alcalde de Quetzaltenango. La víctima, quien tiene 5 meses de trabajar en el Departamento de Recursos Humanos de la comuna, teme denunciar por posibles represalias o incluso perder su trabajo. Un nuevo caso de agresión sexual sacude la municipalidad de Quetzaltenango. La familia de la empleada Edil se acercó al instituto de la víctima para buscar asesoría. La víctima tiene temor de acudir a la justicia debido a que la supuesta agresión sexual ocurrió en el despacho del alcalde durante una entrevista para ascender de reglón. El señalado es Marvin Estuardo Cifuentes Jiménez, asistente de alcaldía en temas administrativos. Cifuentes Jiménez es investigado por otro caso de agresión sexual ocurrido este año dentro de la comuna. La fuente que filtró el caso detalló que el pasado jueves 6 de octubre, la víctima fue citada por Cifuentes Jiménez al despacho municipal para hablar de su traslado del reglón 023 al reglón 022. Sin embargo, el asesor intentó besarla y la agredió sexualmente. La víctima trabaja en el Departamento de Recursos Humanos y acudió a su jefe inmediato, Mario Solís, a contarle lo sucedido, pero el funcionario municipal
dijo desconocer del caso. De este caso, ahorita que ustedes me informan, entonces, como les digo, tengo que hacer las investigaciones y verificar y esperar en sí para poder hacer los procesos administrativos que conllevan a recursos humanos. Director, pero se contradice prácticamente con lo que la víctima dice, porque la víctima asegura que le puso en conocimiento de su caso y usted le dijo queda usted por la denuncia. Entonces, hay alguien que está mintiendo en esto. En esta situación, como les digo, ahorita me estoy enterando yo, entonces tenemos que verificar cómo está la situación. ¿No fijar una postura por parte de su cargo que desempeña un alto cargo acá? ¿Es porque es asesor de alcalde? No, prefiero no contestar ese tema. El Instituto de la Víctima confirmó que la familia de la empleada municipal buscó asesoría para denunciar el caso ante el Ministerio Público. La madre pues dio algunos detalles como que sí, su hija había sido tocada en alguna parte de su cuerpo y fue lo que ella indicó, pero como le digo, no tenemos mayores detalles, toda vez que es algo en lo que ella pues en su momento, si desea poner la denuncia, lo hará, y por el respeto a la privacidad de ella y su derecho a que ella tiene el derecho de denunciar, pues estamos esperando si desea comunicarse con el Instituto de la Víctima para brindarle todos los servicios. Noticiero Guatevisión buscó conocer en la alcaldía municipal la postura de Marvin Estuardo Cifuentes Jiménez, pero se informó que este se encontraba fuera del Palacio Municipal. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Y en este momento tenemos información de última hora. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva y el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que en este momento una pipa de combustible se prendió en llamas en el kilómetro 38 de la autopista Palín-Escuintla. Hasta el momento no se reportan heridos. Socorristas informaron que tienen 2 unidades atendiendo la emergencia. Esta es información en desarrollo, así que le invitamos a quedarse pendiente de nuestras plataformas digitales para más detalles. Continuamos, y el ex candidato presidencial Manuel Valdizón, este martes, antes de ingresar a la audiencia de primera declaración en el caso transurbano, aseguró que no entorpecerá el proceso. Valdizón evadió aclarar si envió o no un memorial a la CICIG, aceptando que amañó la elección de magistrados en la Corte Suprema de Justicia y de Salas, junto al exministro Alejandro Sinibaldi. Asimismo, el empresario reiteró que será querellante en la petición de extradición de Telma Aldana. Escuchemos parte de sus declaraciones. Como le expliqué, hay cosas que están dentro de las instancias respectivas y yo en este momento lo desconozco honestamente, no sé si se encuentra o no. Lo que sí sé yo es que los abogados tienen la posibilidad de revisar toda la información y yo básicamente nunca fui colaborador eficaz, nunca fui testigo protegido, cualquier tipo de acción o actitud es especulación, es un tema especulativo del cual no forma parte de ningún proceso penal y de ninguna causa. Y los 4 agentes de la Policía Nacional Civil que fueron capturados el sábado pasado señalados de haber agredido a un comerciante de piñas en San Miguel Petapa fueron ligados a proceso penal este martes 11 de octubre, así lo informó el Ministerio Público. Hay una grabación en la que los policías golpeaban a un hombre que momentos antes habían esposado y cuya grabación causó indignación en la población debido al uso excesivo de la fuerza. Se trata de los agentes de la PNC Darío Bautista Gasquins Pérez, Elder Efraín Fuentes Martín, Ibis Alejandro Ramírez Guevara y Cruz Daniel Gómez Gómez, quienes enfrentarán proceso penal por los delitos de abuso de autoridad, disparos de arma de fuego sin causa justificada, robo agravado y simulación del delito, así lo refirió el Ministerio Público. Un nuevo caso de agresión y abuso de fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional Civil. Este salió a la luz. El hecho habría ocurrido en julio del año pasado y quedó registrado en las imágenes captadas por una cámara de seguridad, donde se puede observar a varios agentes de la Comisaría 43 levantar la persiana de una tienda e ingresar
sin una orden judicial. Luego se dirigen al encargado, quien es lanzado al suelo por uno de los agentes, mientras sus compañeros evitan que otras personas lo auxilien. El hecho fue denunciado en redes sociales hasta ayer, pero por temor a represalias, la víctima no lo hizo público. Debido a esta agresión, el hombre tuvo que cerrar su tienda. Para que tengas un octubre sin sustos, CFS te apoya con tu seguro en su totalidad. Octubre sin sustos con CFS Corredores de Seguros. Presenta. Gracias por todos los mensajes que nos envía a través de nuestro sistema de Guate Reporta. Vamos a iniciar con el reporte de Ani Guzmán, quien nos compartió estas imágenes desde el norte de Chajul, en Quiché, donde se puede observar el puente Chacbal a punto de colapsar por las fuertes lluvias que provocó la tormenta Julia. Observe las imágenes. Otro de nuestros televidentes se reportó con estas imágenes en las cuales podemos observar un derrumbe en la ruta hacia occidente, precisamente en el kilómetro 154 de la ruta interamericana en Nahualá. Vamos a observar las imágenes. Bueno, y para terminar, nuestro televidente, quien se identificó como Fernando, nos envía estas imágenes donde solicita ayuda a las autoridades de Salcajá, en Quetzaltenango, para monitorear los trabajos que se están realizando debido a que representan un peligro para los vecinos de la localidad por las lluvias constantes que se han registrado en los últimos días. Para que tengas un octubre sin sustos, CFS te apoya con tu seguro en su totalidad. Octubre sin sustos con CFS Corredores de Seguros. Presentó. Continuamos para darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta. Cuando ella está con nosotros, quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Presentado por Tarjetas BAM. Compra lo que quieras hasta en 48 cuotas. Conoce los comercios aliados en bam.com.gt. BAM presenta. María Luisa, Alberto, gracias, buenas noches. Esta semana los guatemaltecos volvemos a tener otro golpe para nuestro bolsillo, pues los combustibles y el diésel volvieron a subir de precio. Y según Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina, esto se debe principalmente a dos razones. Uno, la depreciación que ha tenido el quetzal frente al dólar, y dos, al recorte de producción que acordó la OPEP por más de 2 millones de barriles diarios, lo que provocó un incremento inmediato de hasta el 16% en el precio del petróleo y sus derivados. Respecto al efecto del tipo de cambio en el mercado, Meléndez estimó que esta podría rondar entre los 20 y 25 centavos por cada dólar, y de ahí deviene el efecto sobre los precios de los combustibles y otros productos importados. En las últimas 5 semanas el dólar ha cobrado fuerza en el mercado cambiario y este lunes la tasa de referencia oficial fue de 7.87 quetzales por $1. Y esta tarde la Comisión Nacional del Salario se reunió para hacer el informe del salario mínimo que debe ser entregado al ministro de Trabajo antes del 12 de octubre. Este después será trasladado al presidente para que se pueda definir el ajuste correspondiente para el próximo año. La Comisión Nacional del Salario se reunió para suscribir el informe que se entregará al ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, para que sea trasladado luego al presidente Alejandro Yamatei y se pueda definir un ajuste al salario mínimo para el próximo año. Los representantes de los sectores gubernamentales, empleador y laboral coincidieron en la necesidad de un incremento al salario mínimo para el 2023, aunque con distintos enfoques y porcentajes. Indicaron que estuvieron de acuerdo en que se use la fórmula técnica que surgió de la Organización Internacional del Trabajo para definir el monto que se sugerirá.
La fórmula empleada utilizó como variables un crecimiento económico del 4% y una meta de inflación de 5%, además de elementos como salarios promedio por circunscripción y actividad productiva y población. Con estas variables se daría un ajuste de 6.30% en la circunscripción económica 1, que corresponde al departamento de Guatemala, y de 5.04% en la circunscripción económica 2, que incluye el resto del país. La posición del sector empleador fue aplicar una fórmula que toma el rango más bajo de la inflación, que sería de 3%, y el sector de trabajadores sostiene que la fórmula debería considerar el crecimiento de la economía del 2021, que alcanzó 8%. La propuesta se mantendrá como se conoció en las comisiones paritarias de elevar 180 quetzales el salario mínimo por día, que actualmente se encuentra en 94.44 quetzales para las actividades agrícolas, 97.29 para las no agrícolas y en 88.91 quetzales para el sector exportador y de maquila. El sector fintech, que surgió como una alternativa disruptiva al sector bancario, ofrece un abanico de soluciones que facilitan la experiencia de los usuarios e integran a quienes están excluidos del sistema financiero, pero afronta la demanda de encontrar y retener el talento humano adecuado. Datos del Banco Interamericano de Desarrollo revelan que el 2021 cerró con cifras récord de inversión en fintech en América Latina, superando los 15.700 millones de dólares y triplicando el monto alcanzado un año antes. En este escenario, el desafío para las fintech es que el talento TI es uno de los más demandados en el mercado regional. En el estudio FinTech en América Latina, oportunidades y desafíos desde el talento TI, la consultora de reclutamiento Page Group halló que el 47% de las empresas del sector FinTech no supera los 10 colaboradores y que la escasez de talento en la región asciende al 48%. Los perfiles más buscados por estas empresas son Full Stack Developer, Scrum Master y Mobile Engineers Developers, con una permanencia promedio en el puesto de 1 año. Le sigue el arquitecto de software con un promedio de estancia de 2 años en la posición. Así que si no sabe a qué dedicarse, puede que este sector sea una buena opción. Recuerde que mañana regreso con más en Hablemos de Dinero. Compra tu televisor o lo que quieras, hasta en 48 cuotas. Y vive la pasión del fútbol con tus tarjetas BAM. BAM presentó. Se agrava la crisis migratoria, más de un centenar de indocumentados son transportados a diario desde El Paso, Texas, a otros lugares de Estados Unidos. Ya volvemos. Vamos a noticias del mundo. Más de un centenar de migrantes son transportados a diario desde El Paso, Texas, a otros lugares de Estados Unidos. Es una cifra similar a la cantidad de personas transportadas por la orden que el gobernador republicano de Texas emitió en el mes de abril. El plan liderado por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha logrado el envío de más de 12,000 migrantes a ciudades con gobiernos demócratas, y cifras develadas por el gobierno demócrata de El Paso indican que esta ciudad tejana por sí sola transporta alrededor de 126 personas cada día, así que en lo corrido del año, solo esta ciudad ha enviado 11,202 personas a Chicago y Nueva York, tanto en avión como en bus, tren y otros medios. Autobuses y los vuelos en realidad no son un fenómeno infrecuente en los flujos migratorios. El experto del Migration Policy Institute opina que el fenómeno se ha popularizado debido a la coyuntura política, cuando se acercan las elecciones de medio término y la migración se perfila como tema determinante en la intención de voto. Se hizo puramente por una agenda política y se hizo sin previo aviso a las ciudades y comunidades receptoras. Ahora, El Paso y otras comunidades ofrecen transporte en autobús porque creen que es lo correcto para los inmigrantes, que necesitan un lugar donde puedan ir y poder quedarse y conseguir un alojamiento básico. El gobierno local de El Paso creó centros de bienvenida que a la fecha han recibido más de 16,000 migrantes, pero no se dan abasto y estas personas recurren a organizaciones independientes como Rescue Mission.
Al principio fue un poco abrumador y fue difícil descubrir cómo nos las arreglaríamos. Usamos nuestra capilla y nuestra biblioteca para el desbordamiento, así que brindamos refugio, también brindamos consejo. Tenemos una enfermera registrada en nuestro personal, así que vio a muchos de los migrantes y a muchos de los niños migrantes y pudo tratar algunas de las lesiones que tenían. Rescue Mission alberga actualmente a 185 personas, de las cuales alrededor de 45 son migrantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Es momento de pasar a nuestra cápsula de tecnología, porque en esta oportunidad hablamos sobre la importancia de inventos como los asistentes virtuales y los vehículos electrónicos. Linky Service de Intelab. Trabajamos para servir a nuestros clientes. Tenemos 33 años de existir y 32 tiendas. Tenemos servicio técnico propio. Te rodeamos de tecnología. Por supuesto, Linky, es importante conocer sobre inventos que han tenido un impacto positivo a la rutina diaria y al medio ambiente. Bienvenidos al Linky Tips. Asistentes virtuales. Alrededor del 2014 hubo un aumento en las adquisiciones de tecnologías de inteligencia artificial por parte de las principales empresas de tecnología, teniendo rápidos avances en las tecnologías subyacentes, desde redes neuronales hasta procesamiento del lenguaje natural, dispositivos portátiles y sistema de reconocimiento emocional. Tras la introducción de Siri, otras compañías como Amazon, Microsoft y Google se unieron a la carrera por ser el asistente de voz dominante del mercado, el cual se ha incluido no solo en teléfonos, sino en una gran variedad de dispositivos inteligentes, portátiles y del hogar. Vehículos eléctricos. En la actualidad, la industria automotriz luce más prometedora y verde que nunca, gracias a los autos eléctricos. Desde el principio se han enfrentado a obstáculos como una autonomía limitada y la falta de infraestructura de recarga, pero las cosas han cambiado rápidamente, principalmente desde la incursión de Tesla en 2003. La producción de autos impulsados a energía eléctrica se acelera en todo el mundo, generando cambios en la industria automovilística y promete transformaciones en la movilidad urbana, siendo su principal motivación la preocupación ambiental y el agotamiento del petróleo. Recuerda visitar cualquiera de las tiendas Intelab en donde encontrarás lo último en tecnología para ti. Y si quieres saber qué más hace la tecnología, sigue la cuenta de Intelab en TikTok. Te espero con más información y recomendaciones en una próxima cápsula de Linky Tips, gracias a Intelab. Linky Service de Intelab. Trabajamos para servir a nuestros clientes. Tenemos 33 años de existir y 32 tiendas. Tenemos servicio técnico propio. Te rodeamos de tecnología. Bueno, llegamos al final de esta emisión, agradeciendo como siempre su atención y recordándole que nuestras plataformas digitales están a su disposición. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti también, María Luisa, y buenas noches para toda la audiencia de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Nos vemos mañana en la emisión en directo, en la emisión comunitaria y en la emisión estelar a las 9 de la noche. Vamos a despedirnos con esta nota curiosa. Una mujer que se describe a sí misma como una niña grande tiene el trabajo de sus sueños, realizando obras de arte con juguetes viejos y logra venderlos por hasta 1.500 euros. La artista ha desatado su niño interior usando juguetes desechados y reciclados, donde los coloca en marcos para crear piezas extravagantes. Vea usted. Así nos despedimos. Buenas noches.